¿Qué significa tener inteligencia emocional y para qué sirve en la vida? Seguro has conocido a padres de familia cuyas prioridades son hacer de sus hijos personas inteligentes y seguras de sí mismas, y que con el afán de proveerles de seguridad pueden forzarlos a guardar sus emociones. ¿Es posible dar educación emocional a nuestros hijos para que sean personas empáticas, conscientes de sí mismas y de los demás? Porque el ser humano es algo más que pura razón, te invitamos hoy a Diálogos en Confianza para responder emociones ¿para qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Hoy vamos a hablar sobre emociones ¿para qué? Mi nombre es Cristina Jáuregui y les doy a todos ustedes la bienvenida. Y bueno, esto de las emociones es un mundo que usualmente se supone que está relegado a las mujeres. Hay muchas ideas sobre esto de las emociones, de que solamente las mujeres las sentimos o que solamente las mujeres podemos expresarlas y tenemos el permiso. Y bueno, la verdad es que educar en emociones es algo que es muy, muy importante, pero de repente no nos damos cuenta. O sea, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, cómo te enseñaron en tu casa a amar? ¿Cómo te enseñaron a reír? ¿Cómo te enseñaron a gozar? ¿Te enseñaron, por ejemplo, a enojarte? ¿Te enseñaron a tener miedo? ¿Cómo enseñamos las emociones? Y sin embargo parece que las emociones, según los expertos nos dicen, bueno, pues que son importantísimas, es parte de nuestra evolución. Gracias a las emociones parece que hemos evolucionado. ¿Tú sabías eso? Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy y de qué tan importante es que las emociones se las comuniquemos a nuestros hijos, que las emociones se las enseñemos, los enseñemos a los niños y a las niñas, a los dos, porque a veces, insisto, solamente parece ser que es el mundo de las mujeres, también a los hombres enseñarles a sentirlas, a permitirles que las sientan, que las identifiquen y que las puedan expresar y sobre todo regular. Entonces, pues de eso vamos a platicar el día de hoy, de emociones para qué. Entonces, bueno, pues vamos a ver el siguiente sondeo que, fíjense, les preguntamos a los niños, me encantó este sondeo, lo tienen que ver con nosotros, me encantó porque les preguntamos a los niños, ¿cómo reaccionan tus papás cuando se enojan? Y bueno, los papás por lo general cuando nos preguntan decimos que nosotros, no hombre, no nos enojamos y que nosotros nos controlamos y no nos peleamos enfrente de los niños ni nada, pero vamos a ver lo que dicen los niños, porque de ahí vamos a empezar a ver cómo ayudar a nuestros hijos en esto de las emociones. Acompáñame a verlo. Pues mira, es que mi mamá siempre le explicaba a mi papá que no quería conflictos con él, pero mi papá siempre gritaba. Gritan mucho, luego se pelea con mamá. Decidieron separarse y ya están empezando el divorcio. Y pues mi papá vive con sus papás y nosotros los tres ahí en Xochimilco. Pues se quitan la desconfianza y llegan a enojarse y tienen mal humor. A veces se enojan entre ellos mismos y me castigan por cosa de nada. Se enojan conmigo, pero tienen mal humor siempre. Casi cuando se enojan, se llegan a pelear o se llegan a enojar. Mi mamá grita y se encierra en su cuarto y no deja entrar a mis hermanos ni a mí. Y mi papá se pone como loco. Me castigan. Mi mamá me dice, no me hables porque estoy enojada. Me dice, oh, vete a tu cuarto. Al siguiente día ya se disculpan o se hablan. No, bueno, ¿qué les parece? ¿No? Lo que dicen los niños me encantan. Ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito más con nuestros invitados del día de hoy, pero ¿qué tal, Cuando mis papás se enojan, me castigan. Y se enojan conmigo por cosas que la verdad
no tienen como mucho sentido. Híjole, me encantó, porque después vamos a ver el sondeo de los papás donde dicen, no, que ellos sí controlan sus emociones, y que ellos cuando se enojan no hacen nada y que no gritan. Entonces, bueno, pues vamos a ver la diferencia entre esto. Pero bueno, tenemos aquí como invitados el día de hoy a Elaine Malavolti. También tenemos bienvenida, Elaine, a Gabriela Soule, a Porfirio Morales, a Vivian Bullhausen, y bueno, todos ustedes van a estar viendo a través del programa a qué se dedican cada uno de ellos, cuál es su especialidad. Muchos de ellos ya los conocen, son conocidos de aquí de Diálogos. Y bueno, también le quiero dar la bienvenida y los buenos días a mi querido Oscar. ¿Cómo estás, Oscarito? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Cristi. Muy bien, pues emocionado, ¿no? Como es el tema de hoy. Y además me gustó mucho, desde luego, el sondeo. Creo que como papás o como mamás, cualquiera de nosotros pudo haber aparecido, o nuestros hijos pudieron haber aparecido allí, porque creemos que somos... no, los míos no. No, los míos No, yo no me enojo ni nada. No. Pero me refiero que creo que después de ver la opinión de estos niños, que además es maravillosa, todos los papás decimos, uf, qué bueno que no fueron los míos. Oye, sobre todo la del divorcio me encanta. No, bueno, ya mira, mejor, porque se enojaban tanto que ya se están divorciando. Sí. Oye, bueno, y tengo mucho gusto en presentarles a Omara García Guerrero, coach tanatológica de vida y acompañamiento en duelo, especialista en manejo de emociones. ¿Cómo estás? Muy buen día. Mucho gusto, un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Pues te estarás dando respuesta, desde luego, además de participar aquí en el panel, a las personas que diariamente se conectan a través de internet, tanto Twitter como Facebook. Y quiero recordarles la dirección para que se conecten y puedan ver el programa completamente en vivo. Es www.canal11live.tv/internacional/. Y desde luego, bueno, darle también la bienvenida a las personas que nos acompañan aquí en el estudio. Muy buen día a todas y a todos, que en su mayoría mujeres. Sí, eso es lo que estábamos comentando ahorita, que ustedes puedan verlos. Ahí están, ya las están viendo a todas ellas en sus pantallas. Y bueno, si por ahí me levanta la mano algún caballero que nos esté acompañando el día de hoy, miren nada más. ¿No les parece increíble? ¿No? Porfirio nos está diciendo, Cristina B, de veras es el mundo de las emociones, el mundo de las mujeres. Pero no es real, o sea, la verdad es que el mundo de las emociones es el mundo de todos nosotros, pero parece ser que solamente se permite a las mujeres, ¿verdad, Porfirio? Estamos viéndolo aquí que sí, en nuestros invitados del día de hoy. Oye, ¿las emociones para qué? ¿Para qué sirven las emociones? Sí sirven, de repente como que hay un mito por ahí, ¿no? Que dicen hay que cancelar las emociones. Hay una línea religiosa por ahí que no me gusta mucho que dice, no, bueno, las emociones hay que ponerlas a un lado y todo que tenga la razón. ¿Para qué entonces las emociones? Fíjate que las emociones, yo voy a hacer una analogía como la respiración. Es como si canceláramos la respiración. De plano. De plano. Podemos no morirnos estando conteniendo la respiración, pero tarde que temprano nos vamos a enfermar, nos vamos a sentir muy mal y nuestra vida va a estar muy lejos del bienestar. No, bueno, si dejamos de respirar, sí nos morimos, ¿eh? Nos morimos. Ahora, si dejamos ¿de qué? ¿De expresar las emociones? Primero, identificarlas. Es que el problema que tenemos a veces es que creemos que solamente hay que experimentar las emociones bonitas. No hay emociones bonitas ni feas. Eso es lo primero que hay que entender. Las emociones, son neutrales. El sentido que cada uno le va dando en su momento es lo que lo hace agradable o no a uno mismo. Pero las emociones son neutrales, ¿eh? Todas tienen una función biológica de antemano, que es la sobrevivencia y el bienestar del ser humano, básicamente. Oye, ¿y por qué de repente comentan, bueno, una persona que es muy emocional es una persona que no es madura? O sea, si las emociones son tan importantes como la respiración, ¿por qué comentan eso? Fíjate, yo les voy a dar una noticia maravillosa. Los seres humanos somos 90% emoción y 10% pensamiento y raciocinio. Ándale. Comprobado científicamente, las decisiones que tomamos, las tomamos a partir de las decisiones emocionales, a partir de lo que sentimos. Y el 10% restante lo utilizamos el pensamiento para justificar nuestras emociones. Así que tú dirás la importancia, ¿no? Generalmente cuando hablamos de emociones tratamos de dejarlas a un lado porque nos sentimos vulnerables, porque es como ponernos de capa abierta hacia nuestro corazón y permitir que los demás puedan acceder hacia nosotros. Sin embargo, hablando de esto, de que somos 100% o 90% emocionales, entonces andamos por la vida con el corazón afuera y con las emociones afuera sin darnos cuenta. Claro. Y cuando hablamos de control emocional, no significa que sea represión emocional, sino manejar adecuadamente nuestras emociones en favor nuestro para poder encontrar, ¿qué? La felicidad.
No hay nada más que eso. Todos los seres humanos nacemos para ser felices, sin embargo nos complicamos la existencia pensándolo demasiado, ¿no? Y pensando cómo vamos a llegar a eso, cuando muchas veces nuestras emociones son el camino más directo para llegar a eso. Oye, ¿y por qué entonces están siempre diciéndonos que están en contra de la inteligencia? Ellen, si nos puedes decir. Mira, yo quisiera antes, Cristina, retomar un poco lo que dijo Porfirio, porque tú le preguntaste, ¿no? Pero si dejamos de respirar, si morimos, ¿no? Pero más bien, si hiciéramos la analogía de que si dejáramos de contener, o más bien si contuviéramos nuestra hambre, o si dijéramos, no, quiero enflacar, porque es algo que también hoy en día está de moda, ¿no? Si dejáramos de comer, si aplazáramos nuestros alimentos, probablemente vamos a tener muchas complicaciones de salud, ¿no? Vamos a tener muchas complicaciones en sistemas digestivos, en sistema incluso mismo de control personal, porque el hambre aumenta también la capacidad emocional de uno, ¿no? Uno se pone más irritable, uno se pone más, pues, más sensible, ¿no? Si hiciéramos lo mismo con las emociones, también vamos a hacer enfermar nuestro organismo. Cuanto más contenemos esa capacidad o esa necesidad de expresar lo que uno siente, sea bonito o feo, como también lo decías, Porfirio, ¿no? O sea, realmente es lo que nos va a pasar, ¿no? Al tener que contener o reprimir nuestras emociones, lo que estamos haciendo, lo que nos estamos conduciendo es llevándonos a la enfermedad. Y es lo que pasa hoy en día, tanta depresión, tanto problema emocional, estrés, es provocado por eso, porque entendemos mal este control emocional. Entonces, sí podríamos decir que no expresar las emociones nos llevaría a un cierto modo de muerte, porque estarías muerta en vida. Así es. Y tú lo comentaste al principio, cuando presentaste el tema, ¿no? del programa de hoy, es producto de la evolución del ser humano. Si no nos emocionamos, hay muchas cosas que el ser humano no podría hacer. Si realmente la emoción nos lleva a expresar lo que somos como seres humanos. Oye, ¿y entonces por qué está peleado con esto de la inteligencia? O sea, ¿por qué el mito de, bueno, las personas muy emocionales no son inteligentes, o los muy inteligentes no expresan sus emociones, o no las dejan salir? Yo creo que porque influyen en nuestro comportamiento. Las emociones, cuando tú las estás, para que llegue una emoción, es primero tú interpretas un suceso en tu vida, ¿no? Y de ahí empiezas a sentir la emoción. Esa emoción influye muchísimo en tu comportamiento, como decía, ¿no? Son parte de tu vida, de tu evolución, de tu manera de procesar tu comportamiento. Entonces, cuando le metes inteligencia emocional, meterle inteligencia emocional no significa no sentirle, sino aprende a manejar una emoción, porque una emoción no necesariamente tiene que ser la depresión, el estrés, la tristeza, sino la alegría, pero también hay personas que no saben manejar tampoco esos momentos felices, o sus grandes logros, o su éxito. Entonces, la inteligencia emocional, ¿y para qué sirven? Es para que tú sepas guiar esa emoción, no que la dejes de sentir. Claro, eso es bien importante. Oigan, pues fíjense que tenemos otro sondeo que me gustaría que me acompañen a verlo. Preguntamos, ¿cómo enseñas a tus hijos a resolver los conflictos? Le preguntamos a los papás, vamos a ver qué nos contestaron ellos. Bueno, yo platico con ellos y les digo que deben de ser respetuosos con todas las personas para que ellos mismos reciban respeto. En base a lo que estén haciendo depende del problema, tratar de resolverlos hablando con la gente o de una manera armónica, evitar problemas. Dándoles opiniones que pueden hacer, ya ellos deciden si lo toman en cuenta o no. En mi caso, que tengo a mi hija de 4 años, trato de que ella va en el kinder y trato de que ella empiece a solucionar sus cosas. Pero yo siempre he sido así como su amiga, su compañera, y siempre le digo cómo te fue, y me dice es que me pegaron o así cualquier cosa, y trato de decirle lo que tiene que hacer. Primero que dialogue, que pregunte por qué la están agrediendo, y ya luego, si no le hacen caso, que acuda a la persona mayor más cercana que tenga, y si no, ya luego con su mamá y ya las dos poder ir a arreglar el problema. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, que en el Inter, ¿no? En lo que acude con la otra, primero habla, ¿no? O sea, entre los niños. Muchas veces le decimos, habla, ¿no? Con otro niño, no me pegues, no es... Pues no, o sea, a veces esa no es la reacción. Luego pasa con un adulto, ¿no? Con la maestra. Y en el Inter ya te dieron 10 golpes hasta que llegues, ¿no? Entonces, muchas veces la emoción sí, como que queremos muchas veces que los niños sean como grandes, ¿no? Pensadores y grandes adultos de no, por favor, no me... Claro. No, es simplemente pon límites, pero también
con tus propios recursos. A mí me llama un poco la atención este sondeo y se los comentaba desde el principio porque es completamente contradictorio a lo que oímos que decían los niños. O sea, estos papás que vimos no son los papás de los niños que vimos. O sea, son diferentes, ¿no? Eso es importante puntualizarlo, pero es común, ¿no? Que suceda eso. O sea, de repente nosotros decimos, no, claro, yo me voy a otro cuarto y discuto, yo no los dejo que vean mis pleitos, yo les pido que ellos hablen en armonía, pero de repente lo que vimos de los niños era lo contrario, ¿no? Claro que sí. Mira, lo que pasa mucho también es cómo los hemos empezado a, podría decir, a enseñar con las emociones, y aquí viene mucho el problema que uno trae con las emociones. Nos pasa que vemos al hijo que se cae, se enoja, llora, y lo primero que hace la mamá es decir, no llores, no te dolió. Entonces aquí empezamos a distorsionar este mensaje. Claro que le dolió, claro que está molesto, pero ¿Y tiene derecho a llorar? Y tiene derecho a expresarlo, a darse su tiempo para procesarlo. Y aquí lo interesante es, la mamá tiene una intención linda, pero es desde su emoción de siento feo verte sufrir. Y como siento feo, mejor evado la emoción y te doy un mensaje que es erróneo. Claro. Reprímelo. Oye, bueno, pues reprímelo tú también, y de ahí el niño empieza a decir, bueno, ¿qué está pasando? Si me duele, tengo que decir, no siento, no... Y es aquí donde empieza esa distorsión. Eso que nos estás contando es justamente lo que vamos a ver ahora que regresemos de este corte, cómo influimos los papás en las emociones. Quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos en diálogos hablando de las emociones, ¿para qué? Y bueno, te quiero presentar esta campaña que se hizo, por supuesto, aquí en Canal 11, y es una campaña justamente que nos enseña cómo nosotros podemos ser un gran ejemplo para nuestros hijos, ya sea del lado positivo o del lado negativo. Acompáñame a verla. ¿Qué les parece eso de una acción vale más que 1000 palabras? ¿No? La verdad es que es cierta, los niños actúan de acuerdo a cómo actuamos los papás, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Así es. Sin duda, la paternidad y la maternidad es un ejercicio de modelaje, más que un ejercicio de irte a los libros y que te digan exactamente la metodología mejor para poder educar a tus hijos. Ser mamá y papá significa ser un modelo perfecto, lo que deseas transmitir a tus hijos en valores, en emociones y en lo que es la personalidad y la autoestima. Hablábamos en el corte de que todos los niños aprenden de lo que ven, no de lo que les dices, ¿no? Muchos papás, ahorita en el corte veíamos esto de, yo trato de decirle a mi hijo que actúe de cierta forma, pero a lo mejor en su modelaje es totalmente diferente, ¿no? Y lo hemos visto con diferentes papás que cuando hay un problema, por ejemplo, de bullying dentro del colegio y platicamos con los papás, vemos que los papás son sumamente agresivos, ¿no? Y entonces es donde entendemos de dónde viene el origen del problema. Oigan, pero entonces, bueno, ¿cuáles serían las emociones que los niños tendrían que aprender desde que son pequeñitos? O sea, ¿podríamos definirlas así? ¿Podríamos desde pequeñitos decir, por lo menos que esta y esta la aprendan? Tiene que ser más natural. Ajá. Yo creo que ahorita lo que Gaby misma mencionaba, ¿no? Sí tiene que ser un modelaje la maternidad, la paternidad para los hijos, ¿no? Pero yo solo contradeciría una palabra que pusiste, ¿no? Como de perfección. Yo también, esa me brincó muchísimo. Sí, no es tanto, porque si no, me imagino que todos los que nos están viendo y escuchando, pues dirían, no, pues yo no puedo, ya no voy a poder ser papá, mamá, o lo que fui, bueno, pues ya la regué, ¿no? Y realmente no es así. Tiene que ser de la forma más natural que puedas. Los niños van a verte
Entonces, al verte de una forma natural, a equivocarte, a reconciliar, como tú misma decías, ¿no, Vivi? Como que realmente es eso lo que los niños necesitan. ¿Qué emociones tienen que aprender desde que son chicos? Todas. Todas, y ahí yo agregaría algo, perdón, a modelarlas, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños no te enojes, ¿por qué estás aventando las cosas? ¿Qué te pasa? No, pues, se vale que estés enojado, Claro, ¿no? exacto. Lo que no se vale es que te desquites conmigo, ¿no? Claro. Entonces, cambia muchísimo Pero tal vez el también que mensaje. no te desquites con nada, ¿no? Un poco, a mí me gustaría preguntarte, Viviana, o sea, ok, se supone que nosotros somos los que se los modelamos, ¿no? Y si la educación que nosotros hemos tenido los papás de hoy es nula en emociones, Exacto. ¿cómo podemos enseñarles emociones? Ah, sí, no, sí se aprende, ¿no? Es como las personas, ¿no? Cuando son adultas que dices, es que nunca, o sea, te abrazaron o nunca, o soy súper tímida. Muchos comportamientos. No me enseñaron a enojarme. No me enseñaron a enojar. O lo que tú decías ahorita o en a el corte, reprimírmelo o a porque es malo. O a discutir de una manera sana y después reconciliarme. Era lo que yo te decía, muchas veces cuando tú fuiste carente, ¿no? De emociones, por ejemplo, o sea, no que fuiste carente, está mal dicho, perdón, porque no carecías de ellas, simplemente no te enseñaron a manifestarlas. Pero no por eso, si tú ves un niño es así como un costal de emociones. Y muchas veces, cuando tú no lo tuviste, tú tienes a lo mejor no que modelar al niño, sino aprender de las emociones del niño, porque si tú no las tuviste, tu hijo te está enseñando que se vale llorar, que se vale, cuando un niño se avienta en el piso y te dice, no lo quiero hacer, y tú estás así de, porque todo el mundo aparte te voltea a ver como la mamá no lo sabe educar, No, bueno, porque ¿no? aparte pero lo no hace es que no sepas educar, en medio ¿no? del centro No. comercial Sí, o sí. en la sala de la suegra Pues esa es la o idea. no en el lugar más Esa es la adecuado. idea. Lo quieres aventar y le Esa es tienes la que dar idea. una sonrisa al niño de párate, por favor, ¿no? Pero si tú, Párate, mi vida. si tú nunca lo aprendiste, tu hijo puede ser un gran espejo para Claro. ti. Oye, yo tengo una anécdota buenísima, perdón, de una tía que ella no lo reconocía. ¿Quién sabe quién es? No, tú lo conoces, no, yo tampoco. Oiga, seguimos platicando. La mamá, ¿quién sabe cuál es? Ella decía, no, yo, si me hace eso, lo niego. Oye, Gaby, ¿tú querías comentar algo sobre esto de lo de la perfección? Sí, cuando yo hablaba de perfección, hablaba de armonía y salud. A eso me refería. La tendencia natural del ser humano es ser perfecto en ese sentido. No me refería a la perfección de que tienes que ser lo maravilloso del mundo. Pero hablando de emociones, yo quiero compartirles que hay 120 emociones registradas. 120. 120. Y si nosotros ahorita hiciéramos una lista, yo les preguntaría cuántas podríamos poner. Entonces, sería interesante a ver si alguien quiere Sí, hacerlo o alguien del público que nos está viendo, si te lo manda, a ver cuántas emociones un día podemos que no identificar. tengas que hacer nada, te pones a hacer las emociones. Sí, a ver cuántas puedes identificar. Exacto. Pero 120, más de Gaby. 120, de las cuales 60 o 61 son negativas. No le vamos a poner como un valor, pero las identificamos como negativas. Sin embargo, el ser humano se mueve básicamente en 5, que lo que conocemos como matea, ¿no? Que es el miedo, el amor, la tristeza, el enojo y la alegría. Son las 5 que conocemos mucho más. Claro. Y aparte, bueno, de estas 5 se derivan las otras, ¿no? Se También derivan esa de es una las- de las teorías. Sin embargo, cuando nosotros queremos enseñar a nuestros hijos o moderar a nuestros hijos las emociones, creo que lo más importante es hacerlo que ellos identifiquen la emoción primero en su cuerpo, para ponerle un nombre. Porque si hay una diferencia entre la emoción y el sentimiento. Entonces, el niño empieza a percibir las emociones a través de su cuerpo, que es su instrumento de exploración. Oye, pero por ejemplo, que identifiquen qué estás sintiendo en tu cuerpo y tal. Pero tú dijiste algo antes de que nos expliques bien eso, Gaby. Tú decías, bueno, hay unas negativas, ¿no? ¿Qué parte positiva existe en las emociones negativas que por eso las tenemos? O sea, Claro. ¿para qué sirven? Claro, eso depende mucho de la perspectiva y la interpretación que le des. Hace un momento hablabas de cómo enseñar a los niños a resolver o confrontar los problemas. ¿Qué es un problema? Es una situación en la cual pensamos que es de difícil resultado o de difícil solución. Pero si analizamos esa circunstancia, es una situación. La puedes interpretar como un reto, la puedes interpretar como un gran aprendizaje o la puedes interpretar como un vehículo de sufrimiento. Entonces, ahí sí vamos a ver que el pensamiento y las acciones tienen una interpretación emocional. Por eso los seres humanos somos tan emocionales. Claro. El cerebro está enfocado a crear emociones. Tenemos una parte en el cerebro que se llama hipotálamo, que se encarga de hacer un cóctel
de sustancias que mandan, que cuando tú tienes una emoción, manda información a todo el cuerpo y el cuerpo se prepara para esa emoción. Si tú constantemente estás repitiendo esa emoción, tu cerebro está programado y tu cuerpo está programado de tal manera que siempre reaccionas de la misma forma. Claro. ¿Se han dado cuenta de personas que reaccionan siempre enojadas, aunque la circunstancia no sea de enojo? Una persona que tiene una pérdida que se enoja, que dices, espérame, esto es tristeza, no es enojo. Bueno. O que lloran por todo, ¿no? O que lloran por de repente, inclusive por estar contentas y de repente dices, pues si el llanto es para la tristeza. Exactamente. ¿No? Eso es lo que pasa, que nuestro programa o nuestros programas cerebrales están enfocados a eso. Y mucho de lo que ve el niño lo aprende, lo repite y entonces se programa. Oye, por ejemplo, en el caso del llanto, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención. Nosotros cuando somos chiquitos y vemos a los niños felices, los niños brincan, pero los adultos ya no nos atrevemos a brincar. Entonces, claro, de repente ver a un adulto brincando dirías, ay, ¿qué le pasa? Entonces se contiene y llora, ¿no? Porque la emoción tiene que salir por algún lado. Omar, ¿querías decir algo? Bueno, a mí me gustaría enriquecer el comentario. Yo invitaría incluso a que el adulto quitara este estigma de las emociones como emociones negativas y positivas. No es que sean negativas y positivas, podríamos decir que son agradables y desagradables, porque toda emoción es para beneficio de la persona. Y podríamos pensar, bueno, ¿de qué me sirve el enojo? El enojo es esta expresión de uno mismo ante el entorno donde nos permitimos comunicarnos, pero siempre protegiendo esta parte de si no estás de acuerdo conmigo, bueno, yo puedo expresar mi pensamiento, ¿sí? Desde este punto de enojo, incluso hasta corporalmente lo mencionamos. Es una forma de poner un límite, ¿no? Son para poner límites. El miedo también sirve como de protección. Es esta parte de encontrar el para qué de las emociones, pero todas tienen su intención positiva. No solo el amor y la alegría, también las otras. Entonces es darles el verdadero amor, porque aquí está esta parte, vuelvo a esta parte de la familia que juega un papel muy importante. Las niñas bonitas no se enojan, o los niños no lloran. Le estás quitando herramientas a tu hijo. El día de mañana, cuando tu hija quiera poner un límite, no lo va a poder saber. No lo va a poder saber y no sabe de dónde viene. Claro. Y estábamos platicando, Oscar y yo, bueno, ¿y esto cómo se puede hacer? Tiene que ser incluso consensado padre y madre, pero también voltear hacia atrás con los abuelos, porque si los abuelos tienen, bueno, ¿de dónde los sacaron los papás? Pues de los abuelos. Pero entonces es como empezar a poner en la mesa la emoción para qué nos sirve, claro, todas. Es que si entendemos para qué nos sirve, entonces es más fácil poder trabajar con ellas, ¿no? Claro. Porque yo sí, fíjate, Cristina, yo creo que hay dos grandes equivocaciones de origen en el tema emocional. Uno es lo que debe de ser, cómo debería de ser, o sea, y el otro es la negación, no está ocurriendo. Y en lugar de ver, es lo que es. Y lo que es, estoy enojado. Ahora, un tema es la emoción y otro tema es la expresión de la emoción. Quiero hacer una distinción. Yo reacciono emocionalmente cuando digo estoy enojado, me enojé con Oscar, porque Oscar me hizo enojar. Esa es una reacción emocional. Una expresión emocional es yo me enojé porque Oscar dijo algo que a mí no me parece. Entonces yo asumo la responsabilidad, porque no podemos andar por la vida, fíjate, cargando de responsabilidad a otras personas de lo que yo experimento. Regla de oro en el tema emocional es todo lo que pasa en esta cajita de resonancia es mi responsabilidad. O sea, no es que Oscar me haya hecho enojar. No. Eso no existe. Nadie me hace sentir ni bien ni mal sin mi consentimiento. Y ojo, por favor, aunque yo no aprendí algo de chiquito, hoy lo puedo aprender. Exacto. Historia no es destino, para empezar. Los niños tienen una frase bellísima. Esa de historia no es destino. No es destino. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero qué polémica, ¿verdad? A pesar de Santiago Ramírez. Fíjate, la idea de los niños dice que ejemplo mata rollo. Sí, claro. Sí, claro. Digo, no nos desgastemos. No fumes. Hablando. Estás aquí, ¿no? Sí. No le pegues si tú estás pegando, por favor. No nos desgastemos. Para complementar algo de lo que decía Omar, para mí las emociones efectivamente no son ni negativas y positivas, pero yo creo que como vives tu historia personal es la intensidad que le das a una emoción. Porque, el miedo, ¿no? Era lo que decíamos, puede ser una brújula maravillosa, ¿no? Para decirte aquí, por aquí, no vayas.
Pero de acuerdo a cómo vives tu historia o los sucesos de tu vida, tú puedes hacer de una emoción una actividad constante y rutinaria en tu vida. Porque puede ser, siento miedo, ¿no? Por ejemplo, al abandono. Y entonces ahí no es tanto el miedo al abandono, sino la sensación de cómo me voy a sentir si tengo una pérdida. Entonces mejor no tengo pareja nunca. Exacto. ¿no? Entonces yo sí Para creo que nunca me parte abandonen. de tu historia o como la has vivido es muchísimo de cómo interpretas tus emociones. Oigan, tenemos un sondeo que quiero que me acompañen a ver, por favor, y ahorita regresamos. Pues darle por su lado, la verdad no trato de que no y aunque no esté con ellos, trato de no hacerles caso. A veces da gana de contestar, ¿no? Dices, deja y contesto, ¿no? Pero vas con un menor de edad y más que nada, especialmente mi hija, ¿no? Digo, pues si yo hablo o digo algo, pues todo escucha a mi hija, ¿no? Y yo el día que yo diga una grosería, no quiero que lo diga ella, ¿entiendes? Porque me voy a molestar. Cuando estábamos teniendo algún problema con gente mayor y están los niños, pues lo único que hago es dar la media vuelta o ignorar y a lo mejor ir a dejar a los niños a la casa con alguien y ya luego regresar y tratar de dialogar. Y si ya veo que la persona se pone muy agresiva, pues otra vez doy la media vuelta. Prefiero ignorar a esa gente porque ella se asusta y es como enseñarle a ella a regresar la agresión, entonces mejor me doy la vuelta. O sea, ella cuando estamos juntas y hay una agresión, siento porque ella me aprieta las manos, ¿no? Entonces está asustada, mejor me doy la vuelta y me voy. No, cuando estoy enfrente de mis hijas y me agreden, pues trato de evitar el problema, precisamente para no crearles un susto y que no se hagan de la misma forma. Bueno, pues a mí me parece muy bien lo que dicen los papás, ¿no? Porque eso es lo que tendríamos que hacer. Pero ¿cuántas veces hacemos lo contrario? O sea, ¿cuántas veces se nos cierran cuando estamos manejando? Y bueno, no creo que le digas adiós, Dios te bendiga, pásale, ¿no? O sea, desgraciadamente pegas un grito y los que están oyendo en el coche son tus hijos, porque traes las ventanas cerradas y el cuate que pasó ni te escuchó, ¿eh? Pero nosotros pegamos de gritos, ¿no? A veces de repente no controlamos las emociones. Oscarito, ¿tú querías hacer algunos comentarios? Sí, hay varios comentarios en las redes sociales. Nos dice Azuquita Cruz, yo tomé un curso de habilidades para el desarrollo de la inteligencia emocional y estuvo muy bueno. Me ayudó para identificar bien cada una de mis emociones y saber canalizarlas. Me sirvió muchísimo y sigo aprendiendo. Me gustaría saber si hay cursos donde acudir junto con mi bebé de 2 años para que aprendamos los dos juntos a manejar mucho mejor nuestras emociones. Fíjate, esto es bien importante, o sea, ya soy adulto, ya me hago cargo de mis emociones y puedo reaprender nuevamente a cómo manejarlas, porque efectivamente todos los días tendremos conflictos. Y me gusta que nos comparte Patricia Rodríguez. Dice, en mi familia yo les permito a mis hijos enojarse, pero les digo, enójate más, no salpiques. Pues hay ocasiones en que se portan groseros conmigo cuando están enojados o tienen problemas como amigos. Pero ¿cómo hacerle? ¿Cómo aprender entonces ahora, como bien decía Azuquita, los dos juntos, ¿no? Bueno, claro. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos para aprender mucho más acerca de nuestras emociones. Continuamos en Diálogos en Confianza y vamos a darle lectura a más comentarios y llamadas telefónicas. Musa Estrella dice, estoy terminando la licenciatura de Pedagogía y tristemente mis colegas y yo nos hemos dado cuenta que al hablar de emociones para los padres es sinónimo de debilidad. Sin embargo, hemos notado grandes diferencias en los niños que expresan y conocen sus emociones. A los niños que aprenden a reprimirlas, su desarrollo académico es mayor en los niños que aprenden a expresarlas. Cari Ram, tengo un niño de 5 años con altas capacidades, pero con una parte emocional muy extrema, no sabe cómo controlar sus emociones y esto ahorita nos ha traído mucho conflicto en la parte social. Me pedían decir cómo empezar a trabajar para su capacidad intelectual. Me podrían decir cómo empezar a trabajar para su capacidad intelectual y emocional para que crezca a la par. Luego también nos dice Aranza Robles Sparklet. A mí me gusta platicar con mis hijos sobre sus problemas en la escuela y me gusta darles consejos. Algunas llamadas telefónicas. Nos dice José Alberto Colín Uribe, del Distrito Federal.
Están hablando de la inteligencia emocional. Yo creo que en un porcentaje importante los hombres somos un poco más prudentes en el manejo de esta área. Se habla mucho de que las mujeres toman las decisiones con el intestino, son muy viscerales. Esto hace que los puntos de vista sean diferentes. Más prudentes, es interesante su punto de vista, ¿no? Yo cambiaría la palabra prudentes por prácticos. Sí, mira, desde luego le damos salida así, tal cual como nos lo expresan, claro. aunque tomando en cuenta la población femenina del día de hoy. Es mejor así. No, es que sabes que es interesantísimo eso porque puede ser un mito social. O sea, de repente que los hombres consideren que controlan más las emociones o que son más prudentes, pero realmente más bien las anulan, ¿no, Gaby? Estamos desconectados. Cris, te voy a decir algo. Lo que pasa es que el cerebro femenino efectivamente es diferente al cerebro masculino. Las mujeres tenemos la corteza prefrontal más desarrollada y por eso lo hablamos más. No significa que el hombre no lo sienta, lo que pasa es que no lo manifiesta de la manera que nosotros lo manifestamos. Nosotros tenemos... Pero tiene la misma capacidad de manifestarlo. Sí y no. Sí. Tiene la misma capacidad de sentirlo, sin embargo, nosotros canalizamos esa expresión por el lenguaje oral. El hombre no lo hace de la misma manera. Oigan, pero bueno, Oscarito tiene que seguir con las llamadas. Ah, sí, perdón. No, y además aceptar que como hombre nos cuesta mucho más trabajo de verdad expresarlo. O sea, expresarlo. Tenemos capacidades distintas en ese sentido, entonces vamos a guardar a veces silencio. Somos miedosos también, eso sí, ¿eh? Y lo expresamos de muchas formas. Vamos a guardar a veces silencio, dice Oscar. Laura Vargas dice, tengo mucha comunicación con mi hija. Desde pequeña sacaba diploma, siempre ha sido muy tranquila. Ahora bajó de calificaciones. Dice que quiere estudiar actuación o danza, pero en las reuniones no baila, no platica. ¿Qué es lo que puede tener mi hija? Bueno, Híjole. son estas preguntas que nos hacemos mamás y papás y que de verdad no podemos responder. Pero antes de estas respuestas, entonces vamos a ver un sondeo de opinión. Cuando llegan de la escuela, les pregunto cómo les fue, cómo estuvo su día. Tengo un adolescente, es el que ahorita lo veo un poco más de repente más callado, y a él sí es al que, oye, ¿cómo te sientes? O si te sientes triste, o si tienes algún problema en la escuela. Oye, él mismo me comenta, en la casa sí dialogamos mucho sobre qué te gustaría hacer, o cómo te sientes, o por qué estás triste. Les digo a mis hijos que me digan todo lo que sienten, si se sienten tristes, si pues no sé, de todo, si tienen novia. De hecho, con mis dos hijas trabajo mucho eso. Cuando salen de la escuela, llego yo de trabajar, hablamos de lo que fue su día, de cómo se sienten, si les dijeron o cualquier cosa. Luego mis hijos llegan molestos, y por qué llegan molesto, qué te pasó, qué tienes, y ya platicamos. Hay veces que pues no contestan, los dejo un rato y ya después ellos mismos se acercan a uno a decirle, no mamá, es que pasó esto, tenemos lo otro. Ya uno platica con ellos y les trata de ayudar a uno para que salgan adelante. Bueno, nosotros somos muy apegados a la iglesia, entonces nos enseñan mucho ese tipo de cosas, de que tenemos que hablar con ellos, convivir con ellos, dejar que expresen sus sentimientos, ¿no? Ella me dice cuando está contenta, cuando está triste, y aparte yo me doy cuenta, ¿no? Entonces también yo me acerco a ella. Bueno, pues muy interesante seguir escuchando a los papás. Oigan, y bueno, nos están preguntando que las emociones, ¿para qué? Parece que no les quedó como muy claro. O sea, sí sirven, y si sí sirven, ¿para qué sirven? ¿Quién nos puede decir de una manera más concisa? Bueno, no, adelante. Adelante, no, Vivi. por favor. No, para todo te sirven las emociones, para regular tu comportamiento, para regular hasta tus decisiones de vida, para socializarte de una manera diferente, para interiorizar contigo mismo, ¿no? Para conocerte, para romper vínculos, ¿no? O abrir vínculos con las personas. Y un poco esto que decíamos de la evolución, ¿no? A mí he leído, ustedes saben que también soy terapeuta, y sobre lo de las emociones, esto de la evolución es importante. O sea, si no sintiéramos pasión, pues no habría reproducción, y entonces no habría raza, ¿no? Humana, y bueno, pues también el miedo un poco nos protege de no morir. O sea, para todo sirven las emociones, ¿no? Mira, Cristina, las emociones, o sea, el vocábulo emoción viene del latín de movere, ¿no? Entonces también es un impulso que te mueve. Que te mueve. Si no tenemos las emociones, no seremos capaces de actuar. Un poco lo que Vivi acaba de decir, ¿no? No podemos relacionarnos con los demás, no sabríamos el mensaje que nos están transmitiendo. Y fíjense que una de las cosas que están sucediendo también es de que de repente decimos, bueno, pues yo puedo ser una analfabeta emocional.
como es el caso aquí de Sandra Luz, que la tengo aquí junto a mí, me decía, Cris, es que yo a veces me siento analfabeta emocional. Ustedes ya dijeron que es imposible porque las emociones es algo con lo que nacemos, ¿no? Pero ¿por qué tú te sientes analfabeta emocional? ¿Cómo estás, Luz? Bien, bueno, ahorita sintiendo el miedo a la garganta definitivamente, por sentirme, o sea, yo al referirme que soy analfabeta emocional es porque sé que las tengo, pero no las conozco. Entonces no las identifico y no las proceso como me serían más funcionales o más útiles. Al grado que, bueno, ahorita me siento súper fracasada como mamá. Tengo un hijo hermoso, maravilloso. Es un niño muy responsable, pero lo hice un adulto chiquito. Le robé su infancia. Porque no quería que nadie lo lastimaran como me sucedió a mí. Lo querías proteger. Sí. Vengo de una familia muy disfuncional, sumamente disfuncional, con un papá alcohólico, o sea, son de esas historias que sobran, ¿no? Sin embargo, cuando me doy cuenta efectivamente de lo que comentan los especialistas, que el dolor se iba a sentir, ¿no? Pero del sufrimiento yo decidía si quería conservarlo conmigo o solucionarlo. Entonces empiezo así como en la búsqueda de 1000 cursos, de 1000 todo. Entonces ahora ya tengo mucha teoría, pero no sé cómo aterrizarla. Después de mi divorcio, al año a mi hijo le detectan leucemia. Yo vengo de una historia de mucha familia que han muerto de cáncer y me gustaría romper ese paradigma porque sé que efectivamente en esa memoria emocional que tenemos enfermamos al cuerpo. Yo también tuve cáncer. Entonces... o sea, tú lo que crees es que de alguna manera te has vuelto, o sea, eres como esto de analfabeta emocional porque a ti te dijeron que el cáncer es una enfermedad que se produce por culpa de las emociones. Y entonces ha habido generación tras generación, tú ya lo tuviste, ya ahorita lo pasaste, pero tu hijo está sufriendo también. Entonces, ¿crees que de alguna manera es algo que tú le heredaste y que es culpa tuya? ¿Por eso te sientes fracasada como Más mamá? bien cuando tomo estos cursos descubro que efectivamente la culpa, las emociones mal enfocadas y demás nos enferman. Entonces... y lo que no sabes es cómo cambiarlo. Exacto, romper ese paradigma donde de esa familia disfuncional que vengo, que hemos repetido patrones que permitió que nos sigamos enfermando. Me siento fracasada como mamá por no saber cómo haberle enfocado a mi hijo sus emociones para que no se enfermara. Ok, a ver, por favor, Porfirio. Yo creo que es lo importantísimo. Primero, maestra emocional, gracias por tu comentario, porque de verdad tienes claro lo que estás experimentando. Algo importantísimo es, y perdón que lo diga de esta manera, pero yo tengo mis dudas de que nosotros provoquemos las enfermedades. Yo también, por más que hay escritos y todo esto, hay cuestiones de orden biológico, hay cuestiones de orden genético, hay cuestiones de alimentación. Ahí lo interesante es que a veces una enfermedad, cualquiera que ésta sea, nos pone de cuestionamiento la existencia que estamos llevando en ese momento. O sea, más que a la enfermedad hay que enfocarnos a la vida. ¿Qué vida estamos llevando y qué vida queremos llevar? Aquí no importa lo que hemos sido, Andrea, lo importante es lo que tú quieres ser a partir de hoy. No existe el determinismo, nadie puede decir yo soy, yo estoy siendo en este momento. Y aparte, ella se siente culpable de ser la que le causó el cáncer a su hijo. Primero, es falsa esa idea, perdóname, es falsa. Segunda, es innecesaria la culpa. Sí. Es innecesaria la culpa. La culpa, es que, sí, cada vez que tú y yo nos sintamos culpables hay que agregarle, me siento culpable innecesariamente. Porque es un factor inventado por ahí, el tema de la culpa. Aquí lo importante es el amor que tú sientes por tu hijo, que es manifiesto, es evidente. Entonces la idea es cómo desde mi amor puedo estar lo mejor posible con mi hijo. Es que aparte de repente somos muy poderosas para producir cáncer, ¿no? Pero no somos tan poderosas para curarlo. Lo que pasa es que esa es la gran disyuntiva. No existe una persona que cure el cáncer. Perdón, todos tenemos células cancerígenas en nuestro organismo. A veces se activan y a veces no. El tema no es el cáncer, el tema es el amor por tu hijo. El tema Pero es la entonces, existencia ¿cómo se mezclan ahí las emociones, Porfirio, para que no exista esta confusión? Porque sí de repente está esta confusión y sí es algo que se ha dicho mucho socialmente, ¿no? Tus emociones están produciendo tus enfermedades. De hecho, alguno de ustedes ahorita lo comentó, pero no es directamente así, ¿no? Porque de repente, pues bueno, sí podemos caer en esta situación en la que Luz está, en la cual dice, pues definitivo, yo se lo produje. Si a mí no me enseñaron a ser una persona con emociones positivas, pues entonces yo eso le enseñé a mi hijo y miren el resultado. Si esto fuera cierto, no existirían bebés con cáncer.
Así que no va por ahí. Yo más bien creo que hay que enfocarnos, fíjate, Andrea, a cuál es el amor que tú sientes por tu hijo, qué tipo de amor, y vivir la existencia de tu hijo con amor. El tema no es el cáncer, perdón, ni Vivian, ninguna ¿tú querías enfermedad. decirle El tema es también la vida de tu hijo y tu vida. Me gustaría decirte algo. Mira, sí, ¿no? O sea, sí te está pasando todo esto. Sí vienes de una familia súper disfuncional. Desde el momento que dices que tuviste un padre alcohólico, pues un padre alcohólico está enfermo de las emociones, ¿no? Cuando hablamos de adicciones, pues están enfermos de sus emociones. Pues no te pueden enseñar de otra manera. Pero ya te diste cuenta, ¿no? O sea, efectivamente sí estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Qué maravilloso que fueras tan poderosa para provocar algo así, pero no. No confundas tu blindaje emocional, o sea, el blindaje, esa protección que te hiciste, porque te dolió demasiado. Ya te diste cuenta hoy, sí te pasó, ¿no? Ahora te toca resolverlo. ¿Cómo lo vas a resolver? Pues decir, si sea mi hijo un adulto chiquito y le está pasando esto, en vez de que lo guíes, bueno, sería una sugerencia mía, con todo ese dolor que es parte de tu historia, solo tú la puedes romper. Solo tú puedes decir, hoy tengo vida, hoy mi hijo está conmigo, esto es lo único real que tengo, ya pasó, de ti depende. Porque sí nos pasan las cosas, pero ahí está. Y esta es la realidad. Pero desde tu realidad, Andrea, yo sí te diría, solucionalo. Oye, Solucionalo desde lo que no conoces. La pregunta más importante aquí sería ¿cómo? Porque, bueno, es una emoción con la que he vivido toda su vida y es lo que nos están preguntando en las redes. A ver, pero ¿cómo? O sea, si yo toda mi vida, Gaby, perdón, por ahí Gaby me está pidiendo, perdón, es que a veces aquí con las cámaras no veo. Gaby, dime, por favor. No, muchas gracias después de este ejercicio. Saben que yo creo que, bueno, el tema de que si la emoción provoca una enfermedad, etcétera, pues sí se ha dicho que el 80% de las enfermedades son psicoemocionales, etcétera, etcétera. Pero eso no es el punto. Efectivamente, el punto es saber la estrategia que vamos a tomar, no nada más de echarle ganitas, ¿no? Porque a veces te echas el libro, ves el radio, vienes aquí y sales y dices, ya yo puedo. Y al tercer día estás igual. Sí, ¿no? O sea, después de y te dos vas a echar el libro minutos, ya estás. y ya, biblioteca, te sabes todo, pero sigues así. ¿Qué es lo que nos está diciendo Luz? Exacto, a lo que voy. El cerebro es todo un motor de sustancias, de secreciones, etcétera. ¿Cómo podemos, no solo con las ganitas, sino cómo podemos verdaderamente cambiar nuestra manera de pensar? Porque mucho de lo que nosotros sentimos tiene que ver con nuestras creencias. Por ejemplo, hablamos de amor y todo el mundo podremos decir, ay, amor, el amor es sensacional, pero seguramente habrá personas que digan, el amor es horrible, el amor es sufrimiento. Entonces va asociado a una creencia. Claro. Cuando tú repites una creencia, de verdad hay formaciones en tu cerebro, empieza a cambiar tu sistema nervioso central. ¿Cómo lo podemos cambiar? Hay una parte, en la parte occipital, que se llama cerebelo. Ahí está nuestra memoria, no la memoria que utilizamos para hacer un crucigrama, sino la memoria de los hábitos. Tenemos que cambiar hábitos, nuestros hábitos de nuestras creencias, de dónde hábitos vienen. De pensamiento, claro. ¿no? Cambiar las frases. Exactamente. El cerebro es congruente a lo que nosotros hablamos. Si yo todos los días estoy diciendo, me siento a la tostada, mi cerebro empieza a ser congruente y se empieza a sentir la tostada, ¿no? Oye, en el caso particular de Luz, por ejemplo, puede ser que ella esté pensando, pues como vengo de una familia disfuncional, yo soy disfuncional, mi hijo es disfuncional. Y si cambia esa frase, puede cambiar su vida, ¿no? Por supuesto. Entonces, y el cerebro después de 21 días empieza a cambiar. Después de 21 días, fíjate. Se hace un hábito. Se hace un hábito. Apuntar en un papelito, no soy de una familia disfuncional. Y ¿sabes vámonos qué? a un corte, en un momento regresamos y nos van a dar los tips de cómo hacerlo. Gaby nos va a decir regresando, porque miren, se está mordiendo así. Ahorita regresamos. Ponle pausa.
Bueno, mañana en Diálogos en Confianza tenemos un tema muy importante y hablando hoy precisamente de la inteligencia emocional, mañana hablaremos acerca de cómo manejar los conflictos. Y es que a lo largo de la historia y del mundo entero, hombres, mujeres, niños y niñas, no importando la raza, el credo o la edad, todos viviremos de conflictos. Pero ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo actuar ante ellos? Desde luego puede ser incluso una oportunidad de crecimiento y de cambio, o por el contrario, complicarnos completamente la vida. Así que, pues será más o menos como la continuación un poco del tema de lo que estamos hablando hoy. No te lo pierdas, 9:30 en punto de la mañana, Marisa Escribano y un servidor, aquí te estaremos esperando. O si bien quieres acompañarnos en el estudio, entonces llámanos al 5341 1193 y 5341 4687. Vamos a ver un breve resumen de lo que ha pasado hasta este momento. No hay emociones bonitas ni feas. Eso es lo primero que hay que entender. Las emociones, son neutrales. Todas tienen una función biológica de antemano, que es la sobrevivencia y el bienestar del ser humano. Los seres humanos somos 90% emoción y 10% pensamiento y raciocinio. Cuando hablamos de emociones tratamos de dejarlas a un lado porque nos sentimos vulnerables, porque es como ponernos de capa abierta hacia nuestro corazón y contener o reprimir nuestras emociones, lo que estamos haciendo, lo que nos estamos conduciendo es llevándonos a la enfermedad. Para que llegue una emoción es primero tú interpretas un suceso en tu vida, ¿no? Esa emoción influye muchísimo en tu comportamiento. Meterle inteligencia emocional no significa no sentirle, sino aprende a manejar una emoción. La paternidad y la maternidad es un ejercicio de modelaje. Todos los niños aprenden de lo que ven, no de lo que les dices. Hay 120 emociones registradas, de las cuales 60 o 61 son negativas. Sin embargo, el ser humano se mueve básicamente en 5, ¿no? Que es el miedo, el amor, la tristeza, el enojo y la alegría. Y mucho de lo que ve el niño lo aprende, lo repite y entonces se programa. Oye, Come, Camila. ¿Otra vez? ¿Otra vez fría la sopa? ¿Otra vez quejándote? Siempre es lo mismo, siempre te quejas, nada te parece. Y si no te parece, pues hazlo tú. ¿Me parto el maldito lomo para traerte algo de comer a ti y a tu hija? Pues si trabajar, le llamas a irte a sentar y platicar con tus amigotes, pues eso hasta yo lo No sabes hago lo que cualquiera. significa estar allá en el trabajo, pasando horas trabajando para ti y para tu hija. Ya quiero verte en mi lugar a ver si puedes hacer eso para traerles de comer. Pues si no te parece, hazlo tú. No sabes nada. Y tú sí sabes lo que es estar aquí encerrada todo el día, haciendo de Me vuelvas comer, tanto pues porque no si sabes hacer nada. pues lárgate, me vale. ¿Ves? Por tu culpa otra vez se fue come. Híjole, ¿qué les parece este ejemplo de una familia tóxica, emocionalmente hablando? ¿Existen las familias tóxicas? Claro. ¿Sí? Así es. ¿Tienen estas características que acabamos de ver? Estas y muchas más, ¿no? Como ese sentimiento de estoy haciendo lo correcto y no me importa el hijo que tengo delante, no importa lo que estén observando de mí. O sea, realmente el aprendizaje está ahí al 100%, ¿no? O sea, la niña, uno percibe en sus ojos, en sus expresiones, cómo anda asustada, ¿no? De ver a sus papás discutiendo, pero al mismo tiempo la escena que muestra entre medio, ella jugando, riéndose con sus papás, genera mucha ambivalencia, ¿no? Hay momentos de mucha paz, tranquilidad y momentos de mucha tensión. Esta niña o estos niños van a crecer con esta ambivalencia, es decir, bueno, hay momentos tan amorosos y momentos tan prejudiciales, ¿no? De tanto miedo. Porfirio, ¿tú opinas que hay familias tóxicas? Sí, fíjate, quisiera hablar de 3 conceptos rápidamente. Uno es dificultad. La dificultad es toda interacción humana por un proceso de adaptación causa dificultad en todo momento. Cuando las dificultades se sobrepasan no llega a ningún otro tema. Cuando no lo arreglamos bien llegamos a un conflicto, que es cuando tomamos las cosas de manera personal.
Voy a hacer un experimento rápidamente entre todos los que estamos aquí. La persona más fea de aquí tiene que ir por el café. Y alguien va a decir, ¿yo por qué? Digo, yo siempre voy. Fíjate, y tomamos personal a veces las cosas y ahí se genera el conflicto. A veces los conflictos no existen como tal, es una lucha de egos, de caprichos, de intolerancia, etcétera, etcétera. Cuando el conflicto se mantiene en el tiempo llega a ser un problema. Entonces nuestra tarea es tratar de que no lleguen los conflictos a problema. Y los conflictos existen en la vida. Tenemos que entender que puedo estar enojado y puedo estar contento y todo en el mismo día y no soy bipolar. Claro. La verdad, estas son realidades. El tema es cómo nos adaptamos. La gran tarea de la emoción es adaptarnos. Adaptarnos, fíjate, donde yo voy a estar bien, tú vas a estar bien, nosotros vamos a estar bien. Ese es el tema de la madurez, adaptarnos a todo lo que está ocurriendo desde la realidad. Por favor, no irnos a cómo debe de ser o cómo me gustaría, ni irnos a negar las emociones. Oye, pero por ejemplo, este ejemplo de familia que acabamos de ver, ¿no? Que es un poco ligando con lo que estábamos platicando, Gaby, que nos quedamos al final. Pues la pregunta que tenemos por aquí es, bueno, pues ¿cómo le hago para cambiar o para aprender de una manera diferente? Porque, pues evidentemente esta niñita que acabamos de ver, cuando discuta va a discutir igual. Claro. O sea, si estamos diciendo que los niños aprenden con el ejemplo, pues esa es la forma de discusión que ella va a aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo de adulta puedes cambiar si eso viviste? Ok, afortunadamente, lo había comentado Porfirio, siempre hay momento para cambiar, si así lo eliges. Hace un momento también estaba hablando acerca de cómo se programa el sistema nervioso central, ¿no? Y cómo lo podemos hacer cambiar. Y es relativamente fácil. Si nosotros hacemos un ejercicio durante 21 días seguidos y se empiezan a cambiar creencias, y entonces nuestro sistema nervioso central empieza a actuar de una manera diferente. Cada vez que yo repito el mismo sentimiento, la misma idea y el mismo pensamiento, las conexiones neuronales se hacen más complejas y se hacen como con pegamento. Entonces, cuando yo detecto que tengo un sentimiento negativo, un sentimiento que va en contra de lo que yo quiero, lo que puedo hacer es romper ese sentimiento conscientemente. Y a lo mejor llevar mi pensamiento hacia otro lado o tratar de tener otro sentimiento. ¿Y cómo lo podemos lograr? De una manera muy sencilla. Los primates lo hacen. Después de tener una experiencia cercana a violencia, a una situación de estrés, ellos empiezan a tener un gesto de sonrisa. Entonces, nosotros lo podemos hacer. Si ahorita ustedes cierran los ojos y traen a su mente una experiencia terrible donde les haya causado mucho dolor, al mismo tiempo que hacen el gesto de sonrisa, les aseguro, háganlo en su casa, les aseguro que en un par de minutos van a empezar a sentir una sensación de bienestar. Esa es la maravilla del sistema nervioso central cuando lo conocemos. Es importante también conocer las creencias que tenemos alrededor de los sentimientos, porque a lo mejor yo digo, hay que ponerle amor a tu vida, pero tu creencia de amor no es tan positiva. Lo hablamos, la creencia de tu amor va relacionada a la tristeza, a la decepción, al desamparo, etcétera. O a los gritos, como acabamos de ver ahorita, o a los gritos, ¿no? Entonces vamos a cambiar tu sistema de creencias. Cuando tú te hablas, tus conversaciones internas, que dices, yo soy una persona que voy a escaparme porque me duele, porque el amor no existe, porque los hombres son malos, porque la salud no existe, etcétera, son tus conversaciones internas que hacen tus creencias, y tus creencias hacen tus pensamientos, y tus pensamientos hacen tus acciones. Que muchas veces todas estas ideas están reforzadas por la familia, Exacto. ¿no? O sea, es una cultura donde has vivido con esto, todos los hombres son malos o todas las mujeres son, en fin. Y hace rato, Mara, hablábamos de la importancia, desde luego, que es hablar con tus hijos honestamente, es decir, coincido con que puedes tener un día tal vez lleno de emociones donde te enojas y al rato estás sonriendo y no necesariamente seas bipolar. Pero cuando quieres tener confianza con tus hijos o con tus hijas, creo que todos, hombres y mujeres, nos damos cuenta cuando nuestros hijos tienen esta mirada y entonces ya lo estamos de verdad pues deteriorando emocionalmente. Y tenemos un momento de conciencia y preguntamos, oye hija, oye hijo, yo te hago daño, te sientes en confianza conmigo, exprésamelo. ¿Qué tan honestos pueden ser o qué tanto miedo tienen y no confesarme lo que en realidad están sintiendo? En este caso se le invita al papá, en primer lugar, a que se ponga a la altura del hijo. Y cuando digo a la altura del hijo, incluso es hasta físicamente, porque esta parte del hijo pequeño y tú grande, hay una parte como de liderazgo, de imponer. Entonces, desde ahí ya no se puede. Si nos ponemos a la altura del hijo, y también hablamos como en esta parte de poner las reglas para un diálogo transparente, donde le podemos decir, lo que vamos a platicar aquí, antes que nada, yo no me voy a enojar, te voy a escuchar,
me interesa saber qué piensas, qué sientes. Podemos a lo mejor incluso hasta detectar que el niño no se la cree. Pero si volvemos a hacer el intento de invitar, y además prepárense, porque si el niño se las compra, les va a decir información que a lo mejor para ustedes es brutal, como me das miedo. Claro. ¿Sí? Es Pero que esa después es- de los gritos, ¿cómo le puedes decir? Tenme confianza. ¿no? Exactamente. O sea, ¿quién sabe qué te voy a decir? Que tal vez me pegues de gritos otra vez. Oye, aquí tenemos a otra mujer preocupada por esto de las emociones. ¿Cuál es la duda que tú tienes y cuál es tu nombre? Buenos días. Buenos días, Cristina. Mi nombre es Candy y bueno, yo he tratado de aplicarlo con mi hija, en mi persona primeramente, porque igual que la compañera acaba de compartir, yo también fui una niña que era de excelente, de 10, pero muy callada, como le platicaba aquí mi compañera. Mis papás se divorciaron y pensaron, como yo no bajé de calificaciones, yo seguí, inclusive llegué a la universidad y todo, pensaron que yo, pues, que no me había pasado nada. Que no te había afectado. Que no me había afectado. Mi mamá pensó en algún momento llevarme al psicólogo, pero no lo hizo. Entonces siempre he sido así como muy callada, no trato de hacer tú todo este conflictos. tiempo, todo ese tiempo, ¿dónde pusiste tus emociones? Yo diría que yo las escondí. Las escondí porque inclusive mis compañeros de la universidad me dicen, pues, ay, ¿tú eres así? ¿De verdad eres así? Ahora que me he abierto más a decir cómo soy, que soy muy visceral, muy sentimental, lloro con facilidad, soy muy nerviosa, Ellos tenían otra ellos imagen me dicen, tuya. ay, ¿a poco tú eras así? Porque como decía ella, me hizo un blindaje emocional. ¿Y cómo has logrado romper ese blindaje? Bueno, para empezar, pues estudié psicología y he ido a conferencias, a cursos, me gusta leer, pero me pasaba lo mismo, o sea, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago? Y yo creo que ahora sí que Dios me envió esa maestra, que es mi hija Deina. Ella me dice cómo debo de actuar. ¿En qué momento? Ponnos ¿En un qué ejemplo. momento? Por ejemplo, en la mañana no se quería vestir, no se quiere levantar como comúnmente, ¿no? Yo he leído que pues hay que apapacharlos, aceptarles sus emociones. Yo entiendo que estás cansada, que tienes mucho sueño, que tienes frío, pero eso va de levantarte, mi amor. Y lo he tratado de aplicar y aplicar y aplicar hasta después de los 21 días, que yo también sabía que se hace un hábito, y hasta el día 30 ella sigue igual. Entonces, así como que dices, ay, No, bueno, ¿dónde quedó esa teoría? Es que qué chistoso, esto también es algo que pasa mucho, ¿no? Yo estoy haciendo algo para que ella cambie. Ajá, O sea, exactamente, ¿no? sí. Pero es que... Y uno ¿cómo- mismo no cómo? lo hace. Claro. O sea, yo sigo con ese enojo de, ay, ¿por qué no te quieres levantar? Si yo te estoy hablando bonito. Hasta mi esposo también a veces me dice eso. ¿Por Es qué? que Porque tal si vez ahí nosotros le estás- hablamos bien. Claro, pero es que tal vez tienes que darle una orden, no hablarle bonito. O sea, una orden no es hablar feo, ¿eh? Sí, Porque a veces estamos- ser firme, pero con amor. Te toca Firmeza, levantarte, pero con mi amor. vida nada Sí. más, fíjate. Es la hora de ir a la escuela. Ajá, Pero exactamente. qué chistoso que tú creas, y creo que nos pasa a muchas, ¿no? Que si nosotros cambiamos, entonces el marido cambia. Ay, no, ese A mí es me ha el error pasado, más- he tenido a hombres en terapia que me dicen, ay, yo ya no voy a venir, Cristina, porque por más que vengo, ella no cambia. No, pues ella no ha venido ni una vez, ¿cómo va a cambiar? ¿No? Sí, te das cuenta de que uno mismo es el que tiene que trabajar. ¿Qué cosa te esas gustaría emociones. Qué cosa, pues a lo mejor no ser tan perfeccionista en las cosas, como que ser No más seguir natural. tratando de sacarte los Ajá, ser dieces. más natural, aceptar las cosas, vivir el aquí y el ahora. Y me lo repito todos los días, vivir Oye, aquí y ahora. Y eso de repetirse todos los días, por aquí tenemos a otra persona que me dijo que, ¿qué te repites todos los días? ¿Agarras el micro, porfa? Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Mayra Ramírez. Mayra, ¿y qué me decías que te repites todos los días, Mayra? Ay, lo que pasa es que yo tomé un hábito de tener un pizarrón frente a mi cama y ahí pongo yo mi frase del día. ¿Cuál es tu frase Por de ejemplo, hoy puse todo se puede, ¿no? Entonces, eso yo es lo que hago, o pongo unas caritas felices o un corazón o algo. ¿Y sientes que eso te ha me hace ayudado? mucho, porque pues a raíz de también de lo que yo pasé, pues me dijeron que escribiera en un cuaderno lo que yo pasaba durante el día. ¿Y si sientes que has cambiado con sí, eso? mucho. Me ha servido, y a veces lo releo y digo, ay, yo escribí esto, ay, por Dios, y me río de mí misma, ¿no? Ajá. Hijo, reírse de sí misma, Sí, qué importante. Muchísimas gracias.
Pues bueno, tenemos a muchas personas que quieren hablar sobre esto de las emociones y bueno, nos vamos a ir a un corte, ¿no, mi Gaby? Tenemos todavía un momentito más. Oscarito, ¿tienes alguna cosita que leer por ahí? Sí, tenemos algunos comentarios en Twitter y en Facebook y las llamadas. A ver, déjame compartirte una. Nos dice Carlos López Gómez, quiero saber si la hipnosis breve es una alternativa para controlar las emociones. Fíjate, qué importante la palabra controlar, ¿no? Exactamente. Regresando vamos a ver si tenemos que controlar emociones o regular emociones y cuál es la diferencia. Quédate con nosotros. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y como todos los martes tenemos una lista de personas que desafortunadamente han desaparecido, pero gracias a las redes sociales que aquí se forman, entonces hemos podido encontrar a muchas de esas personas. Por lo tanto, te pedimos tu ayuda y entonces si reconoces a una persona, si le has visto, por favor comunícate a los teléfonos que aparecerán en tu pantalla o bien al centro de contacto con la audiencia de aquí de Canal 11. El teléfono es el 5166-4000. La primera persona que tenemos es Gustavo Velázquez Batres. Él se extravió en la calle Agustín de Iturbide, número 11, en la colonia Pueblo Santiago Tepalcapa, del municipio de Cuautitlán Izcalli, esto en el Estado de México, y ahí tenemos la fotografía de este joven. Esto ocurrió el 20 de diciembre del 2013. Si lo has visto, por favor, entonces comunícate lo antes posible. La siguiente persona que tenemos a continuación se trata de Kenia Bracamontes Mata. Ella se extravió de la calle Alelí en la manzana Q, lote 18, en Lomas de Tecámac, en el Estado de México, y esto ocurrió el 31 de diciembre del año pasado. Ahí tenemos la foto de esta joven. Si la has visto, te recuerdo entonces el teléfono del centro de contacto con la audiencia, que es 51 66 40 00, por si tienes información. La siguiente persona, ahora se trata de Alma Denise Sepúlveda Camps. Ella se extravió en la Escuela Técnica número 16, Tomás Alva Edison, en la colonia San Pedro Zacatenco, de la delegación Gustavo A. Madero, y esto ocurrió el 14 de enero de este año. Si le has visto, entonces, por favor. Bueno, y recuerda que también las personas no necesariamente están cerca de estas colonias donde se extraviaron. Pueden estar al otro lado de la ciudad o bien en algún otro estado de la República o incluso en otro país, para que estés muy atento y muy atenta. La siguiente persona ahora se trata de Francisco Castañeda Bucio. Él se extravió en la calle Poniente 21, número 317, en la colonia La Perla, del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y esto ocurrió el 10 de abril del año 2013. Si la has visto, por favor, comunícate con nosotros. Aquí terminamos esta sección y nos quedábamos hace rato, Cristi, quiero retomar una pregunta de una llamada que nos decía esta necesidad de reaprender, que si a través de la hipnosis se puede reaprender, y decía controlar las emociones. ¿Tú sabes algo de la hipnosis? ¿La recomiendas? O? Bueno, no, yo no conozco de la hipnosis, no la ocupo en mis sesiones. Yo lo que hago en esta parte de reaprender con las emociones es traemos la experiencia que la persona ha vivido, desde su infancia puede ser, porque todos la hemos experimentado, bien o mal, pero la hemos experimentado. Entonces la traemos al aquí y a la ahora, la vuelve a vivificar para volver a hacerse como amigo de la emoción y cómo la emplearía en la situación que está viviendo ahorita. Pero nosotros lo que hacemos es traerlo en el aquí y en la ahora para darse cuenta y cómo puede solucionar.
porque mucha gente luego nos dice, es que mis papás o sea, esta parte de mi familia no lo ocupa, mi familia es, pero echan culpas. Y aquí algo muy importante ante esto es, ok, al echar una culpa de todo el entorno, es no responsabilizarte tú. ¿Sí? Ok, así fue tu historia de vida, o sea, así fue desde ayer, pero ahora aquí y ahora, ¿qué quieres hacer? Y mostrarle que tiene las herramientas. Claro que te has enojado, claro que has tenido miedo, claro que has tenido tristeza, alegría y amor. Con esas herramientas que sí puedes hacer ahora. Fíjate, había un comentario que nos llamó mucho la atención de estas situaciones obviamente ocurren constantemente. Las personas que tienen una mascota, que tienen un pez en casa y muere, a veces sustituyen a este pez cuando muere por evitarle el dolor a los niños. Esta es otra forma de negarles a las Aparte, emociones. como si los niños no los conocieran a sus mascotas. Por supuesto, entonces obviamente los confundes mucho, pero en esta situación de reaprender tal vez sea una extraordinaria oportunidad para regresar entonces a lo que te movía tal vez también de niño, porque tú a lo mejor perdiste una mascota, o chécalo cómo lo siente tu hijo, tu hija, y siéntelo con él, y lleven este proceso de duelo y reaprender entonces estas emociones. Pero ¿cómo le hacen los papás? Porque esa es una pregunta recurrente de, oye, se acaba de morir el pez, o el gato, o el perro. Córrele a comprar otro. ¿Qué les digo? En lugar de que se vayan a comprar otro. Pero un poco también lo que quedó en el aire esto de, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Controlarlas? Porque es un poco esta idea de negarlas o solo regularlas, ¿no? O sea, sí puedo enojarme, sí tengo permiso a estar triste, pero si me enojo, pues no puedo romper el foro. Yo creo porque que si rompo el foro, pues imagínense cuánto cuesta. Es un punto muy importante, es manejarlas, pero también vivirlas. ¿Por qué las reprimimos? ¿Por qué las evadimos? Porque no queremos sentirlas. Entonces las decimos, no está, no. Y tenemos miedo a nuestra reacción, ¿no? Por eso no queremos sentirlas. ¿Por qué tenemos miedo a la reacción? Es que todo, o sea, pareciera que estuviera de me enojo y me enojo, o no me enojo, o me enojo mucho. ¿Y qué pasa con todo esto de acá? O sea, es toda una gama de niveles. O sea, son como si fuera una receta de cocina. No le echamos puños de enojo, de tristeza. Pueden ser pizquitas. Y haciendo esas mezclas es como mejor funcionamos. Podemos estar como tristes por el evento del pez, ¿sí? A lo mejor incluso hasta enojados porque a lo mejor el pez no fue cuidado correctamente. Entonces, y con mucho amor con mi hijo, o sea, para tener esta empatía. Y aparte dar un buen ejemplo, ¿no? Vivian, por favor. Para mí las dos, las tienes que controlar y regular. Si tú estás súper enojado, no puedes ir por la vida como el que tiene veneno automovilístico y va y acelerando y pateando y aventando cosas. No, las tienes que controlar. Sí puedes, no debes. Claro, o sea, hay cosas que se controlan y también las tienes que modelar. ¿Por qué? Porque la persona que vive, era lo que decíamos al principio, con una actividad constante y rutinaria en su vida, con una emoción, la tienen que aprender a regular. Hay un dicho que a mí me encanta que dice que si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a seguir consiguiendo lo que estás consiguiendo. Entonces, cuando tú logras caer en la cuenta, ¿no? Era lo que le decía a ella, si tú te atreves a elegir un comportamiento diferente, que es muy difícil elegir, ¿no? Era lo que explicaba, es cambiar todo un proceso para llegar a esa elección. Pero por supuesto que las tienes que controlar. Hay momentos para la emoción y hay momentos que no. Aunque igual se lo tienes que enseñar a un niño, ¿no? Un niño igual puede Pero ponnos un ejemplo, Vivian. Por ejemplo, cuando estás haciendo tu berrinche o el niño quiere algo a fuerzas en una tienda y comprarlo y se avienta. Hay momentos para todo, ¿me entiendes? Si tú ya le dijiste no, el niño que se avienta y cuando sale le dices, mira, hasta se vale tú como adulto que le digas, no me gusta lo que estás haciendo. No me o sea, o si te aventó el niño, te pegó, si no me gusta que me pegues. Y tienes que aprender a controlar eso, porque a mí no me gusta que me pegues, aunque sea una cosita de este tamaño. Tú le estás enseñando a que se controle, ¿no? Pero dices muchas veces, no le digo esto porque está muy chiquito y no lo va a entender, y si le explico demasiado. Claro que lo entiende, no te tienes que aventar una explicación de un libro. Pero era lo que decía, si tú vas a dar una orden, la tienes que dar directa y concreta. Te levantas porque es hora de ir al colegio. Punto, no es negociable. Pero sí tienes que enseñarle a controlar. Si tu hijo quiere llorar y gritarle a todo el mundo en un evento porque tú en ese momento no le prestaste la atención, porque a lo mejor te distrajiste, le tienes que decir, en este momento no toca. Porque a ti también como adulto, si ahorita yo quiero soltarme a llorar y patear, pues no toca. Claro. Aunque tengo un dolor a lo mejor muy grande en mi corazón, por pero ejemplo, no toca. Para hacerlo de una manera práctica, que es lo que nos están pidiendo mucho en las redes, o sea, ¿cómo? Porque todos nos pasa, es algo que vivimos diario. El ejemplo que acabamos de ver de esta familia que se enoja por lo de la sopa,
no toca esa reacción, no toca, digamos. y no para toca la hablar respuesta de la mamá. de la La mamá. mamá habló desde su propia proyección. Fue tu culpa que se fuera. No, fuiste tú por neurótica, histérica y por no saberte controlar. Si tuviste un mal día, pues sí lo tuve. Y Era él lo que yo también, te decía, ¿no? sí me pasó. O sea, pues que sí cada lo quien tuve. recoja su tiradero. Recoge Exacto. y Oigan, no salpiques, y como no decían salpiques, como ese, dicen ¿no? por ahí. Está bueno, ¿no? A ver, ¿cuál es tu nombre? Soy Teodora Hernández Hernández. Teodora, ¿cómo estás? ¿Tú nos quieres Pues muchas comentar gracias. algo de...? Primeramente doy gracias por estar aquí. No, al contrario, Me gracias siento a ti. muy afortunada. Quiero comentarles que yo trabajé para una familia en Acapulco cuando me detectaron clínicamente cáncer de mama. Cuando el médico me dijo, usted tiene cáncer de mama, por Dios, yo me quedé impactada y me dijo, la voy a mandar con el psicólogo. Le digo, espéreme tantito, es que lo que me acaba de decir no es para menos. Entonces yo empecé a reflexionar y dije, no me voy a morir. Si realmente yo me voy a salvar, me voy a salvar. Empecé a pensar positivamente y yo dije, adelante, venga lo que se tenga que hacer. Doctor, ¿cuándo me tengo que presentar? Tal día, adelante. Empecé con mis quimioterapias, empecé con mis radiaciones, vacunas, bueno, una infinidad de cosas Oye, que me hicieron. ¿Qué crees ahora de lo que hemos estado platicando, no? Que lo aprendemos de nuestros papás, que alguien nos los modeló. ¿Qué crees que fue lo que a ti te dio la fortaleza para enfrente de un problema tan fuerte como es un cáncer decir, no, yo no me voy a morir, yo lo tomo de manera positiva, yo lo afronto? ¿Qué fue? ¿Sabe qué fue esto? El sufrimiento que tuve desde pequeña. Haga de cuenta que mis sufrimientos que fueron desde que tengo uso de razón me fueron fortaleciendo. A tal grado de cuando ya tuve a mi familia, a mis hijos, yo les enseñé lo mismo. Adelante, la tarea, rapidito, lo que te tengas que aprender, rapidito. O sea, no sé si fue buena mi actuación, pero hasta ahora ya son casados, tienen sus familias. El más chico tiene 18 años, vive conmigo. ¿Y tú pero cómo estás del cáncer? Yo estoy todavía en chequeo, pero ya salí todo de peligro. Entonces yo me hice el análisis de que debemos de pensar positivo y todo el nivel del cerebro debe de ser nivelado. O sea, ni irse a lo negativo, ni tampoco positivo, para que esté nivelado el cerebro. Sabemos que nuestros hemisferios deben de trabajar igual y nadie lo sabemos trabajar. Desgraciadamente no estamos preparados. Claro. Pero entonces tenemos que hacer esto, ya, urge. Porque toda serie de problemas... Sí. Fíjate que lo que me llama la atención es que sigue la pregunta ahí, pero ¿cómo? O sea, sí lo hiciste, pero ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hicieron allá? ¿Cómo lo hicieron allá? Tuve que leer mucho, tuve que ir a un curso de dinámica mental, tuve que prepararme psicológicamente. ¿Y ya solita en tu casa qué hacías? ¿De repente te dabas cuenta que podías irte al lado negativo y te regresabas al positivo? Sí. Yo cuando veía una película deprimente que, ay, no, por favor, no, a ver. ¿Cambiabas la película? Sí, no, alegre, porque no voy a estar Tomabas triste. decisiones o sea, no diferentes. tengo que estar triste. Si voy a estar triste me voy a deprimir y la depresión me va a traer más problemas. Entonces, no, eso no. Entonces, saber comparar y saber distinguir lo que se tiene que hacer en el momento que se está viviendo. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir Gracias. algo que Claro. creo que hizo ella? Claro. Que a lo mejor no caíste en la cuenta de lo que dijiste, pero dijiste algo muy valioso. Yo durante mucho tiempo sufrí en mi vida. Y cuando me detectaron la enfermedad dije, no más. Para mí el cómo lo hizo fue aferrarse a la vida y no al dolor. Entonces muchas veces inconscientemente estamos haciendo el cómo, pero a lo mejor no caemos en la cuenta de cómo lo estamos haciendo. Qué ¿no? importante que nos los hagas ver desde este punto de vista, porque es lo que a los demás nos puede servir, ¿no? Ok, a ver, el cambio está en la forma de pensar, el cambio está en tomar decisiones diferentes. Y estas cosas cotidianas que ella decía importantísimas, había una película de tristeza, no, yo le cambio, yo lo que quiero es reírme, ¿no? Porque pues puedo pasarme llorando por muchas razones, pero mejor también reírme, ¿no? Las decisiones. A ver, por aquí tenemos a Flor León Ponzo. Flor, para ¿cómo estás, servirles. Flor? Bien, gracias. Bienvenida. muchas gracias. ¿Tú quieres decir también algún comentario? Claro que sí. Primero que nada, dar las gracias por la invitación y también dar las gracias a la Escuela Secundaria Técnica número 27, Alberto J. Pani, que nos está acompañando y el gran interés que están prestando para este tema tan bonito, ¿no? Claro que Bueno, sí. y enseguida yo me encuentro ahorita en una etapa en donde estoy, como dicen aquí en el panel, reaprendiendo. Yo soy maestra en Ciencias de la Educación, me ha tocado el papel de estar frente a un grupo como maestra, pero también me ha tocado el papel de ser madre de familia, ¿no? Entonces ahorita pues a mí me ha servido mucho este trabajo que es no nada más del ser humano verlo como el cuerpo físico, sino que hay algo más en esencia y si ustedes quieren verlo así, pues algo más que es lo espiritual, ¿no? Entonces desde ahí conocer mediante talleres vivenciales
todo lo que son las emociones, inclusive tomar cursos, pues para poder equilibrar, empezando pues conmigo. Es un trabajo de interior, de analizarme, pero así súper bien, qué soy, quién soy, a dónde voy con mis emociones para aprender a equilibrarlas, y en base a esto, pues también poder trabajar en mi familia y obviamente hasta llegar a mi trabajo, ¿no? Estamos en un momento educativo donde hay cambios muy importantes, entonces, ¿cómo puedo yo llevar a cabo mejor mi trabajo desde mi familia o inclusive en mi labor profesional? Pero también a partir de mí, siendo yo el maestro para mí mismo y ya después para los demás. Claro, ¿no? es que Entonces, empezando por nosotros es lo más hay importante. muchas alternativas para el manejo de emociones y bueno, en lo personal, a mí esta parte, lo que es lo espiritual, la esencia, ver más allá del cuerpo físico, es lo que me ha funcionado mucho. Muchísimas gracias, No, gracias por gracias tu a usted. comentario. Cristina. Sí, por favor, Elaine, sí. Mira, yo creo que estaba pensando en esta pregunta insistente que el público mismo nos está haciendo, ¿cómo hacerle, no? Y pensaba que ahorita el comentario que nos hace nuestra Flor, yo creo que es muy acertado. El primer paso que hay que hacer es reconocer las propias emociones, ¿no? Pudiéramos incluso hacer un cierto esquemita que nos pudiera ayudar en nuestro día a día, ¿no? Veo un hecho en mi vida, una circunstancia, de ella detecto qué emoción me generó, qué pensamiento se me cruza por la cabeza y qué acción me lleva a hacer. Cuando yo empiezo a detectar esas tres acciones, esos tres movimientos, que a fin de cuentas es lo que hace la emoción, movernos, ¿no? Yo ya puedo empezar a ver qué costumbres, qué hábitos estoy yo generando en mi vida. Solo ahí puedo yo generar un cambio, ¿no? O sea, hay que recordar que la emoción y el pensamiento van de la mano. Muchas veces un pensamiento puede generar mi emoción o mi emoción va a generar un pensamiento positivo o negativo, si lo queremos enunciarlo de esa forma. Claro. ¿no? Oye, y volviendo un poco al tema de los papás, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo niños pequeñitos, cuando tengo, no sé, un bebé haciendo una pataleta, un berrinche, o sea, ¿yo cómo puedo ayudar ahí cuando son tan pequeñitos? ¿Qué acciones puedo hacer? ¿Qué palabras? ¿Cómo identificar qué le está pasando a mi bebé cuando son pequeñitos? Mira, yo creo que de cierta forma alguien también ya lo comentó aquí en el foro, pero yo creo que lo primero es ayudar al bebé, y bebé estamos hablando de 2 años, año y medio, 3, no hay medida. A veces uno piensa que los bebés son tontos, ¿no? Porque no tienen la capacidad aún de expresar todo lo que saben, pero van asimilando mucho. Entonces hay que llegar con ellos y explicar, sí te enojaste por eso, pero mira, lo que tenemos que hacer es de esta forma. Hay que ir sabiendo cómo platicar con los niños desde que son pequeños, porque ellos no saben conceptualizar aún como nosotros lo sabemos, ¿no? Claro. Pero a veces creemos que cuando sean grandes es cuando van a poder entender. Claro, A fin de desde cuentas, hay que pequeñitos. pensar, desde pequeñitos Y aparte de decirles, a veces les ayuda para identificar. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Ya estamos nuevamente en Diálogos en Confianza y vamos a leer algunos comentarios en las redes sociales y llamadas telefónicas. Nos dice Susilú, mi hija de 6 años expresa sus emociones, es muy intensa. Cuando llora o se enoja, me dice, dame tiempo, por favor, de sentirme triste y llorar un rato. Qué maravilla Qué cuando los niños y maravilla. las niñas pueden expresar de esta forma su sentir, porque creo que eso cuando nosotros éramos niños no teníamos la confianza con nuestros padres de hacerlo. Entonces, en eso cuando menos creo que sí hay un pequeño avance, pero muy bien. Azul Alcántara, yo tengo un niño de 6 años, últimamente está muy respondón y desobediente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Prudencia, nos dice Yadira González, prudencia como introyecto es el no poner límites cortos y entonces llegará
una explosión de emociones. Una llamada telefónica. Ángel Camargo García. Los seres humanos somos 90% seres emocionales. Para que las emociones estén centradas, debemos de estar concentrados y tener un conocimiento muy amplio. Mi hijo está en fase terminal y entiendo que todo lo que empieza, termina y me mantengo sereno. Otra llamada telefónica. Ahora es María Guadalupe Echevarría, de Tamaulipas, en Matamoros, Tamaulipas. Saludos hasta allá. Mi hijo de 13 años tiene muchos conflictos con mi sobrino de 9 años. Han llegado a los golpes debido a que mi suegra consiente y solapa mucho a mi sobrino en cosas que no debería de serlo, supongo. Ya no me hablo con mi cuñada por la misma situación. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Fíjate aquí, si hablábamos del caso de una familia tóxica, tal vez podría identificarse en esta situación, pero qué difícil cuando actúan. Es que todos estamos alrededor de estos niños, de estas niñas, pues es que es toda y la actuamos familia. con el efecto, con el ejemplo, ¿no? De ya no te hablo y en fin. Y hay un caso que leíamos en Facebook, te llamó mucho la atención, Omara, de Marisela Telles, nos dice: me gustaría que explicaran el lado contrario también. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos que hay momentos en los que hay que alzar la voz para que seas respetado? Hay personas que abusan de ti hasta que se les pone un alto enérgicamente. Tengo la dicha de tener un hijo obediente, amoroso, cumplido en sus deberes, por lo que no tengo la necesidad de llamarle la atención. Pero he notado que por lo mismo hay otros niños que abusan de él. No le hacen bullying, pero sí le toman sus juguetes. Él comparte sin problema, pero no falta el niño encajoso que ya no se los quiere regresar. Y mi hijo se pone triste, pero hasta ahí. Tiene 9 años y lo metí al taekwondo para que en algo le ayudara. Primero se sentía triste por lo enérgico del profesor, pero, perdón, acabó ganándoselo y ahora es el ejemplo de todos, por lo que ya no le llama la atención. Pasan semanas, pero si le llega a llamar la atención por algo, él se pone triste. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y bueno, tú le comentabas allí y ella continuó diciendo, como que se enoja, se convierte en como que ese enojo se convierte en tristeza. Esto sucede en la parte de socialización. Me llama la atención que cuando hace combate saca su energía. Ojo, dice energía, no enojo. Y hace un combate rudo. Si pierde, se enoja. Ni llora, pero la cosa es que casi siempre gana. Si algo no le sale, tampoco se enoja. Practica y practica hasta que le sale. No tiene aptitudes deportivas, pero sí tiene mucha actitud y es perseverante. Pero noto que pasa constantemente del coraje a la tristeza. Luego lo olvida y a otra cosa. No se hunde ahí. Pero aquí, además de todas estas emociones, tal vez, no sé si reprimidas o no, hay una intolerancia a la frustración, ¿no? También. Aquí, o sea, del niño, ahí del niño, una intolerancia a la frustración del niño o de la mamá. Del niño. Del niño. Del niño, sí, Del exactamente. niño. Bueno, aquí lo que estamos manejando, bueno, lo que estamos viendo es cómo, a pesar de que la mamá da todas las herramientas para que el niño sepa defenderse, pues podremos tener las técnicas de taekwondo, judo, lo que sea. Pero si no hacemos uso de la emoción para poner el límite, pues las técnicas se quedan ahí. Y no es necesario, o sea, incluso hasta cuando te quitan un juguete, ¿sí? No necesita el niño saber una técnica especial para decir, no, esto es mío. Y el no, esto es mío, va con una mezcla de emociones, ¿sí? Donde a lo mejor aquí la parte del límite viene de esta parte, por ejemplo, del enojo. Y aquí también, cuando no sabemos hacer este manejo, podríamos decir, practicado de la emoción, por ejemplo, del enojo, cuando la suprimimos, de repente sale y sale en explosión, porque no, es como un músculo, lo tienes que ir ejercitando, prueba, error, y es ahí donde también la familia vuelve a tomar este punto muy importante. Claro. ¿Te equivocas? Ok, yo te guío, te doy opciones. Habría que ver cómo se enoja esa mamá, ¿no? Tal vez ella y ahí estaba el punto. Aquí, ¿qué pasa en esta familia con el enojo donde parece que estuviera suprimido y viene la tristeza a suplir el enojo? Claro. Pero díganme quién se puede defender, poner un límite con tristeza. Oye, y otro punto importante, y por eso mencionaba la poca tolerancia a la frustración por parte del niño, es que es importante que como papás también les enseñemos a frustrarse. Claro. ¿No? O sea, decirle, no, perdóname, pero en este momento no vas a obtener esto. Lo siento. Tiempo. No es negociable. Bye. No tiempo. Oye, vamos a ir a ver una cápsula y en un momento regresamos. Acompáñanos.
Hoy que estamos hablando de vivir sin rencor, seguramente muchos papás están preguntándose cómo le hago para manejar el enojo con mis hijos. Y bueno, para tener cosas prácticas, estamos con Mari Carmen Díaz y tenemos otros invitados aquí en la mesa que son ¿qué? Son las emociones. Aquí está en pequeño la comprensión, el entusiasmo, la felicidad. Aquí está el enojo, que es una emoción con la que hacemos contacto continuamente. Mari Carmen, ¿cuántas emociones son? Nosotros manejamos básicas 5, que son amor, felicidad, enojo, tristeza y miedo. Y tenemos 12 que complementan un poco más porque hay más variedad, más gama. ¿De dónde surge la idea de utilizar estos cojines? Es simbolizar una emoción, algo que yo tengo dentro, que puedo aquí hacer concreto y de algo grande transformar en algo chiquito a partir de herramientas que vaya haciendo prácticas como respirar o enfriarme para hacer mi enojo más chiquito. No es algo que me defina, es algo que ahí está. Yo tengo enojo, pero no soy enojo. Aquí en el taller les enseñamos a los niños que hablen de ellos mismos. De esta manera evitamos que estén en el afuera. Lo que queremos es que hagan este diálogo interno en donde se digan, ¿qué emoción tengo? ¿Cómo le pongo número a las emociones? Primero vamos a escoger una escala del 1 al 5 o del 1 al 10 y la graduamos. Decimos, no es lo mismo tener enojo del 1, del 2 que del 8. Y ahí nos podemos hacer una pregunta, ¿es proporcional? ¿Lo que está pasando es proporcional a la emoción que estoy sintiendo? Que se me caigan las papas o un helado. Claro, es frustración, es enojo, pero no es lo peor que me ha pasado, no es una falta de respeto. Mari Carmen, ¿cómo le hago en casa para representar las emociones si no tengo estos cojines? Podríamos escoger algo que simbolice estar enojado y si un niño muy pequeño pone arriba de su cama un peluche que es agresivo, que para él significa que está enojado, ayuda a comunicar de mejor manera a la familia sus emociones. Este es un escudo que también manejas aquí. Sí. El conocer estas emociones entonces me hace tener un escudo a la hora del enojo y no voy guardando este rencor. Me ayuda porque me pregunto, ¿es falta de respeto? Cuando tengo enojo, alguien me faltó al respeto y si me contesto que sí, toca defenderse. Y si toca defenderse, puedo ir iniciando una práctica de las defensas que puedo hacer ignorando al otro, diciéndole no me molestes. Para los adultos, ¿estos talleres también funcionan para vivir sin rencor? Hay talleres para adultos para aprender a manejar las emociones y desde luego para poder ir manejando de mucho mejor manera nuestras relaciones con los demás. Pues bueno, yo espero que esta cápsula nos sirva a todos, por supuesto, todos vivimos estas emociones, pero es la cuestión práctica de aprender a manejar este enojo precisamente para no vivir con rencor. Bueno, pues estamos de regreso y bueno, puede ser una buena técnica que utilicemos algo que nos sirva para identificar las diferentes emociones. Y bueno, tú nos vienes a platicar hoy de algo. ¿Cuál es tu nombre? Sí, Guadalupe Lepe. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Qué me vienes a contar? Bueno, pues nosotros somos representantes de la empresa HDS y algo que quisiera yo agregar un poquito a lo que los panelistas ya han estado comentando es, para nosotros la inteligencia emocional parte del autoconocimiento. Por eso no hay una fórmula secreta. Por eso un libro, aunque haya allá afuera muchos libros, no nos da a todos la misma respuesta. Entonces, nosotros somos una empresa que nos dedicamos al diagnóstico y al desarrollo humano. Entonces, nosotros desde nuestros productos sí aprendemos desde mi capacidad cómo soy yo, cómo manejo las emociones yo, cómo me comunico yo, cómo manejo los conflictos yo. Y entonces sí me da recursos para poder trabajar en mis propias creencias que no son las mismas que los demás, claro. ¿No? ¿Cuántas veces nos dan consejos y me dicen, no, es que tienes que ser más firme, pero a mí la firmeza no me sale, ¿no? Entonces, ¿cómo desde tu personalidad, desde tus propios recursos, podemos empezar a generar tu propia fórmula? Ah, padrísimo. Oye, y aquí tenemos a alguien que ya lo vivió, ¿verdad? Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Cris? Muy bien. Cuéntame tú, ¿que ya lo viviste? Sí, afortunadamente tuve la oportunidad de ir a un taller en HDS que se llama MBTI. Este taller lo que nos ayuda es a tener un autoconocimiento, como saber desde chiquitos cómo somos, como nuestras preferencias, de qué es lo que nos gusta hacer, cómo nos gusta reaccionar ante la gente. Y entonces, en base a eso, nosotros podemos tener como un mayor conocimiento o un mayor control en temas de inteligencia emocional. Por ejemplo, ¿qué cosas descubriste de ti que no sabías? No, bueno. Una, dime. A ver,
Por ejemplo, a mí, ¿cómo reacciono yo ante un conflicto? ¿Cómo yo reacciono? ¿Cómo yo puedo tomar una decisión? Tomo la decisión en base a ¿es blanco o es negro? ¿O me fijo mucho en que mi hija esté bien y entonces tengo que, ¿sabes? O sea, y pues en base a eso te sacan muchas preferencias y tú puedes ir como haciendo una introspección, como decía la compañera hace un rato. Entonces llegas a un autoconocimiento y en base a eso puedes tener un mayor control de todas las situaciones, ¿no? Y entonces eso te ha ayudado a ser ¿qué? Más feliz, Pues más tranquila. más tranquila, a tomar mejores decisiones, a llevar mejor la relación con mi hija y con la familia, e incluso en el ámbito laboral y en todo, ¿no? Perfecto, pues Entonces sí se lo recomiendo mucho. Muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, pues por acá, si me hacen un huequito también, viene alguien más a platicarnos sobre otro curso, ¿verdad? Ustedes por acá. ¿Cuál es tu nombre? Carolina Villalobos. Carolina, ¿tú qué vienes a contarnos? Bueno, nosotros estamos en Vivir Mejor, trabajamos en otra parte, no en la laboral, sino en la de la familia. Y como complementando esto, a la mayor parte de la gente en el ámbito laboral la contratan por sus competencias y muchas veces, la mayor parte de las veces la despiden por su falta de inteligencia emocional. Lo que hacemos nosotros entonces es habilitarle a los padres de familia para que a los niños, a sus hijos desde chiquitos puedan aprender a tener un lenguaje afectivo, emocional y sano, y parte precisamente de identificar lo que sienten y poderle poner nombre. Creo que lo han dicho alrededor de todo el programa, pero poder decir estoy frustrado, ¿no? Me da enojo, estoy triste, necesito más tiempo, no estoy seguro de... Y que a través de generar espacios de comunicación y aceptación en la familia, el niño entonces no solamente identifica sus emociones, sino aparte aprende a manejarlas. Y evidentemente también los conflictos se reducen y empiezan a aprender a tener un sano manejo del conflicto. Claro. Entonces trabajamos en darles a los papás, en Vivir Mejor, que nos decían que quien esté interesado tienen aquí los datos. Sí, todos los datos de estas dos opciones que les estamos diciendo ahorita, por supuesto que Óscar las va a poner en la página de diálogos y aparte seguramente estarán pasando en un momento más en pantalla. Gracias. Sí, es una labor maravillosa porque es trabajar día a día con la parte de tanta necesidad, porque es el cómo. Y entonces ustedes trabajan primero con los papás y ya después con los niños, ¿o trabajan con los dos? Trabajamos con ambos, con papás y con los niños también. Sí, porque imagínate qué importante, de repente el niño ya sabe hablar de emociones, pero llega a una casa donde no saben hablar de emociones, sería difícil, ¿no? ¿Y tú ya lo viviste? Exactamente. Buenos días, yo soy Raquel Silva y soy testimonio de Vivir Mejor. Yo vengo teniendo la oportunidad de participar con ellos desde hace 10 años. Entonces, como mencionaban los panelistas, esto es un trabajo día a día, no necesariamente solamente ver el tipo de emoción, sino hay muchos talleres que nos pueden ayudar a nosotros como padres de familia poder llevar una mejor comunicación, no solamente dentro de casa, sino también fuera de casa, ¿no? Muchísimas gracias, perfecto. Pues bueno, ya estamos al final del programa. Si nos quieren ustedes decir un poco a modo de conclusión, ¿qué quisieras que se llevaran los papás? ¿Qué te parece que es importante de todo lo que platicamos el día de hoy en este programa de Emociones para qué? Mira, yo creo que lo primero que pudiéramos como enfatizar o recalcar sería que los papás son los testigos o son los ejemplos para que de esta forma los hijos aprendan a expresar sus propias emociones, ¿no? En la pregunta anterior yo me quedé un poco corta, quisiera también como comentar que así como los niños los papás deben de preguntar a los niños cómo te sientes, es normal que te sientas así, como poder apoyarlos en sus emociones, también los papás deben de expresar lo que ellos sienten en esos momentos, ¿no? Cuando los papás enseñan por su propio testimonio qué tienen que hacer los hijos, es mucho más fácil que puedan aprender. Entonces yo creo que yo enfatizaría eso, de que de esa forma los papás sean ejemplos, sean motivadores de poder expresar sus emociones sin tabúes, sin miedo, sin calificar en buenas o malas las emociones, sino que todo de una forma muy natural. Qué importante, ¿no? Que los papás también sepamos, porque si no, pues entonces estamos dando un mensaje contradictorio, ¿no? Exactamente. Yo creo que la vida es un constante elegir. Tienes siempre la opción de elegir entre estar bien y estar mal. Y en esta elección puedes utilizar tus emociones en tu favor para lograr tu felicidad y creo que es una gran enseñanza que le puedes dar a tus hijos.
Y también tener mucho cuidado, Cris, en el sentido de cómo usamos las emociones para controlar a nuestros hijos, hablando de control, ¿no? Cuando, ¿Por qué? ¿Cómo las usamos? Por ejemplo, cuando decimos, te tienes que portar bien y cuando te portas bien te quiero mucho. Entonces, Híjole, sí. El niño se si la te compra. portas mal, ¿no? Exacto, Claro. entonces él mismo evita tener esas manifestaciones que en su pensamiento son contrarias a portarse bien o portarse mal. Y entonces el niño empieza a actuar y empieza a asociar sus emociones respecto al amor. Y entonces esas emociones no son auténticas. Entonces hay que permitir la emoción auténtica del niño. También recordar que la emoción tiene un periodo de vida. Ninguna emoción te dura 3 horas. Si estás sufriendo, no duras llorando 3 horas. Oye, y entonces lo que, por ejemplo, esos enojos de años, ¿qué son? Esa es una total, un problema emocional más profundo que no tiene que ver con el manejo de emociones y a lo mejor tiene que ver con el chantaje y con las ganancias secundarias que hay detrás de una emoción negativa. Sí, porque yo me pregunto, bueno, si podemos pasarnos años enojados, ¿por qué no podemos pasarnos años felices? Claro. ¿No? Claro, Sí. claro. Entonces, tener mucho cuidado de estas ganancias secundarias que nos dan las emociones negativas, los chantajes emocionales que también de repente nos enganchamos de ahí para toda la vida y le andamos cargando el muerto a todos. Perfecto. Yo quisiera recordar que siempre tenemos posibilidad de mejorar. ¿Cómo me siento contigo, con ustedes en mi vida? Quiero dar una estrategia, no funcionan las recetas, pero estrategia rapidita, aceptar todo lo que es inevitable mientras no atente contra mi integridad o dignidad. Adaptarme a todas las personas, situaciones y condiciones de vida y lo más importante, aportar algo yo a mi vida desde el amor, desde la felicidad, la alegría, la risa. ¿Vale? Muchísimas gracias, perdón, Vivian. Ya estamos al las final. emociones pues, son parte de tu vida, ahí está, no te las puedes quitar. Oigan, pues muchísimas Vivirlas. gracias. Y bueno, recuerden que me pueden encontrar a mí en mi Facebook como Cristina Jauregui y platicamos en la semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.